Bueno, pues como os anunciábamos antes, ya tenemos aquí en los estudios a Claudia Venceslau, procuradora en las Juntas Generales de Araba, parte de Alternativa en coalición con EH Bildu, y nos viene a hablar aquí en el programa de hoy de Suelta la Olla sobre la privatización, la situación de privatización de las residencias de mayores en Araba. Ongi etorri, Claudia. Egunon. Se moduz. Ondo. Pues tengara. Claudia, pues para empezar así con un dato y entrar en materia, tenemos constancia de que existen unas 2.000 plazas en residencias privadas frente a las cerca de 800 que hay en residencias forales y también algunas plazas concertadas. ¿Cuál es un poco la situación de la red de cuidados de personas mayores en Araba en la actualidad? Vale, igual para no dar datos y poder hacer una foto visual, nosotras desde Euskal Herria Bildu decimos que tenemos en Araba cuidados de primera categoría, de segunda categoría y de tercera categoría. En la primera categoría tendríamos a las plazas puramente públicas, que son los últimos datos de 625 plazas. Luego tendríamos esa segunda categoría, que son las plazas concertadas, que son plazas privadas que la Diputación concierta, que son unas 322 plazas, que aquí viene esas trampas que se hacen desde el gobierno foral, porque parece ser que tendrían que ser plazas públicas. En el papel pone que una plaza concertada y una plaza pública deberían de ser iguales, pero en la práctica no es así. Con un ejemplo lo vamos a entender muy fácil. Una auxiliar de enfermería en el aseo, por ejemplo, de la mañana no distingue si una persona duerme o vive en una plaza puramente privada o en una plaza concertada. Ella tiene X minutos para hacer la higiene diaria y no diferencia, con lo cual normalmente esos aseos tiran más a unas condiciones de plaza privada que no de plaza pública. Y luego, por último, tendríamos esa tercera categoría. Y ahí meteríamos las plazas privadas, puramente privadas, que los últimos datos que tenemos son de que hay unas 2.827 plazas. Y aquí también está la trampa, porque muchas de estas plazas privadas están financiadas con dinero público, mediante una prestación económica vinculada al servicio que la ciudadanía comúnmente conoce como el cheque servicio. ¿Y esto qué es? Que la Diputación da un dinero, como máximo 1.000 euros, o en torno a 1.000 euros, para que la familia contrate o vaya a una residencia privada mientras le llega un acceso a una residencia pública. Esto en Araba es lo habitual y encima se cronifica. Con lo cual vemos que hay muchas personas. Los últimos datos que tenemos son de más de 1.000 personas cobrando esta prestación. La mayoría llevan más de 2 años cobrando esta prestación. Y Claudia, ¿cómo es la situación de las personas que quieren acceder a una de estas plazas? ¿Hay suficientes plazas públicas? Pues con datos, con porcentajes, podemos ver el modelo privatizador en el que estamos, ya que al que caminamos si la cosa no cambia. Tenemos el 65% de las plazas son privadas, frente al 14% que son plazas públicas. En el 2015, las plazas públicas suponían el 45% de las plazas en Araba. La tendencia es clara. Se han reducido muchísimo las plazas públicas. Muchísimo. ¿Cómo viene la situación de las personas que acuden a una residencia? Pues podemos ver y estimar que las familias es desesperante, podríamos decirlo, porque las listas de espera son larguísimas. Tenemos listas de espera que las he traído para poder dar datos frescos de esta misma semana, y tenemos en Araba 171 personas para acceder a una residencia y 64 personas para acceder a un centro de día. La gente... Tenemos también datos, creo que antes del verano o en verano salía la noticia, creo que en NICE, que cifraba de más de 2.300 personas que morían antes de poder acceder a una ayuda o, por ejemplo, a una plaza de residencial, teniendo una valoración de dependencia hecha, pero esperando a que se le dé esa plaza. Y hace, por ejemplo, 2 semanas un
concejal nuestro en un pueblo de Araba. Me llamaba porque un vecino suyo ya se había puesto muy malito, el médico había dicho que había que ingresarle de urgencia en una residencia. Este señor tenía desde marzo, si no recuerdo mal, una plaza concedida para un centro de día, y murió hace una semana sin ni pisar una residencia pública ni pisar un centro de día. Y esto no es algo aislado, suele pasar, es habitual que pase. O sea, la mayoría de personas que quieren acceder, ¿no?, a una plaza en una residencia seguramente lo tendrán que hacer por la privada. Por la privada, por supuesto. Por supuesto. Es muy difícil, por no decir imposible, porque hay una lista de espera, como ya hemos visto, te he dicho antes, muy amplia, y además para acceder a una residencia pública el deterioro cognitivo y físico, las dependencias tienen que ser altísimas. Últimamente no hemos visto como familiares de personas usuarias de estos centros se han unido en asociaciones, ¿no?, tanto en Araba como en otros territorios, para denunciar las faltas de recursos, de ratios, de tratos. ¿Cómo crees que avanza un poco, ¿no?, estas reivindicaciones? ¿Se sabe lo suficiente sobre esto? ¿Tenemos conciencia sobre lo que está ocurriendo respecto a esta privatización? Bueno, yo lo primero, decir que tengo una relación estrechísima con algunas personas de Babestu Araba. Además, una relación que vino dada por la pandemia, porque en pandemia tuve la gran suerte de conocer a muchas familias que llamaban desesperadas, viendo la situación que había en las residencias, y de ahí, fuimos haciendo una relación, y además con personas de Babestu Araba, con relación realmente bonita. Creo que en general se sabía que este modelo privatizador, las consecuencias que conlleva, sí que se sabía, pero con la pandemia todo esto aflora, ¿no? Y creo que la gente ahora, aunque todavía hay un gran desconocimiento, creo que la gente ahora sabe qué está pasando en las residencias y sabe qué ha pasado en la pandemia con las residencias. Yo hasta hace pocos meses, mi abuela vivía en una residencia, en una vivienda comunitaria pública. En enero ya falleció. Y los familiares y las familiares sabemos que conlleva esa precarización, que conlleva esa privatización, lo sabemos bien, sabemos esas consecuencias, y yo creo que la gente poco a poco está teniendo más conciencia, pero todavía queda mucho por hacer, y todas aquellas denuncias que también, por ejemplo, a nivel estatal se están dando. Hace poco veíamos una manifestación muy multitudinaria en Madrid, porque las familiares necesitamos, y es urgente, otro modelo que desde luego no es el actual, y no es el que los gobiernos, no solo Ayuso, porque también nos vienen muchos testimonios desgarradores de Madrid. En Araba también tenemos testimonios desgarradores, y probablemente las familias, cuando igual se nos quite este estado de shock vivido en la pandemia, porque ya digo que hay testimonios desgarradores, yo mismo puedo contar cuando queráis el testimonio que tuvo que vivir mi abuela. Cuando se nos quite un poco ese estado de shock en el que todavía estamos muchas familias, y podamos hablar de lo que hemos vivido como familiares y de lo que han vivido las personas mayores, pues podemos ver que lo que se cuenta en Madrid no difiere tanto a lo que hay en Araba. También hemos visto, ¿no?, como últimamente se han movilizado también las plantillas de trabajadoras, sobre todo, y ayer mismo, día 28 de septiembre, pues se hizo una jornada de huelga por un convenio y unas condiciones laborales dignas, porque estamos hablando también, ¿no?, de que en las residencias privadas, pues la situación de las trabajadoras es totalmente precaria. Sí. Ayer acompañamos a las compañeras y compañeros de las residencias privadas. Llevan años reclamando un convenio para Araba, que sí que hay en Guipúzcoa y que sí que hay en Vizcaya, pero en Araba no hay, con unas diferencias abismales. También he traído datos para poder completar y que se vea claramente. Por ejemplo, en Araba se trabaja unas 1.792 horas al año, y
se cobra de salario base 997 euros. Frente a Guipúzcoa, que es el convenio con miles de mejoras, estamos viendo también movilizaciones, pero con miles de mejoras, pero trabajan 1.592 horas de jornada y el salario base es 1.488 euros, con lo cual las diferencias son abismales. De ahí la importancia de que este convenio se tiene que firmar ya, no se pueden demorar por más tiempo. La patronal, además, parece que no mueve ficha. Y luego está el papel de la Diputación, que no es una mera espectadora. El señor Sola, el diputado de Políticas Sociales, no es un mero espectador, tiene que financiar este convenio, se tiene que poner de una vez las manos a la obra, a trabajar, porque no se puede permitir más lo que las trabajadoras reclaman, y es que ya vale. Ya basta ya de maltrato institucional por parte de la patronal y por parte de la institución. Se tiene que poner manos a la obra. Nosotras desde esta legislatura, en todos los acuerdos, cuando vienen los presupuestos, reivindicamos y presentamos una partida presupuestaria que dote económicamente a esta firma del convenio, que es lo que la Diputación tiene que hacer, dotar económicamente los convenios que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras y con ello, de la mano, las condiciones de cuidado que se ofrecen en las residencias y en las viviendas comunitarias privadas. Bueno, como comentabas, ¿no? Es un sector muy precarizado. Los ratios, además, ¿no? de auxiliares y enfermeras por persona usuaria, pues son bastante altos, y es una de las cosas también que se reclaman, ¿no? No solamente como esa subida de salarios, sino... Bueno, como podemos imaginar, esto repercute, ¿no? En la calidad asistencial, no solo en las condiciones laborales de las trabajadoras, sino en la calidad que pueden prestar con el servicio. Me gustaría preguntarte, Claudia, si son mejores entonces las condiciones laborales y la calidad de la asistencia en las residencias públicas, y por qué. Evidentemente son muchísimo mejores, tanto en ratios, en sueldos. Por ejemplo, una auxiliar de enfermería cobra 35.500 euros brutos al año. La diferencia con las trabajadoras de la privada es abismal, es abismal. Pero no solo es en lo económico, también en ratios, en servicios, en los tipos de profesionales que trabajan. La diferencia es grandísima, haciendo el mismo cuidado, pero también aquí viene un gran pero. El PNV no solo se dedica a desmantelar plazas públicas, como hemos visto antes, a diferencia, ¿no? De año tras año hay menos plazas públicas, sino también que quiere y también desmantela las condiciones laborales de la plantilla de las residencias forales. Por ejemplo, nosotros hemos llevado, dentro de un mes hablaremos también de esto, porque hemos pedido una comparecencia del diputado de Políticas Sociales. Viene vacaciones. Y bueno, no se cubren todos los puestos. Las auxiliares de enfermería o auxiliares de cocina, enfermeras, tienen que doblar turno para que sus compañeras puedan disfrutar de una baja o de unas vacaciones. Las cargas de trabajo también en lo público son brutales, son también muy, muy exigentes. Hay puestos sin cubrir, puestos además muy, muy importantes, como por ejemplo la directora de la residencia pública de Agurain está sin cubrir y lleva meses sin cubrir, con lo cual vemos que también las condiciones laborales en lo público son también precarias. También veíamos cómo, y lo denunciamos también desde Euskal Herria Bildu, como en plena pandemia, en la zona que se llamaba sucia, porque era la zona COVID de la residencia Zadorra, las enfermeras, con la escasez y la problemática que hubo de encontrar enfermeras, tenían contratos de día a día, que se iban renovando día a día, con lo cual también la precariedad ha llegado y se ha instalado en las residencias públicas. Son condiciones mejorables respecto a lo privado, pero también las condiciones laborales de lo público son también muy mejorables.
¿Cómo se está dando, Claudia, esta privatización del sector de los cuidados, en concreto de las residencias de mayores en Araba? Porque hemos leído, ¿no?, que se llevan 20 años sin crear una sola plaza pública residencial en Araba, 20 años, dejemos ese dato ahí, y que se comenzó el PP privatizando centros residenciales y que continuó el tándem PNV Partido Socialista precarizando estos cuidados y financiados además con dinero público. Sí, pues como bien has dicho, llevamos 20 años sin la creación de una plaza pública, que parece que son 20 años, son muchísimos años. Y bueno, pues como antes hemos visto con las cifras, cada vez son menos las plazas públicas que quedan, cada vez se van quitando. En un acuerdo presupuestario que hubo en el 2016-2017 entre H. Bildu y PNV, se llegó al acuerdo de poder llevar a cabo una reforma en la residencia San Prudencio y, aparte de mejorar todo el edificio, también poder aumentar 70 plazas públicas en esa residencia. En el 2017, de un momento a otro, de unos meses a otro, el PNV rechazó este acuerdo, se rompieron estos acuerdos presupuestarios y esta ruptura tuvo dos conclusiones muy importantes. La primera, el desmantelamiento de esas 139 plazas que históricamente habían atendido en la residencia San Prudencio a grados muy altos, grados 2 y 3 de dependencia, que la gente podía pensar, bueno, no va a ser capaz el PNV de poder llegar a cabo. Bueno, pues 2021 y poquito a poquito se va a desmantelamiento hasta que probablemente se acabe este año con una residencia San Prudencio perfectamente ubicada, perfectamente construida para poder atender a grados altos de dependencia sin atender. Y también otra conclusión, otra consecuencia de esta ruptura del pacto fue la llegada del modelo a Arabarren, con lo cual muchas veces nos echamos la mano, antes también lo he comentado, ¿no?, las políticas privatizadoras de Ayuso, y en Araba tenemos una privatización salvaje en muchos aspectos, pero en los cuidados de las personas mayores también muy importante y que viene, si no se cambia, viene para quedarse, porque el PNV es el modelo que quiere para Araba, desgraciadamente. ¿Por qué, Claudia, en comparación, ¿no?, con lo que nombrabas en Madrid, de manos de Ayuso, en comparación en Araba la situación de las residencias es más silenciosa? O al menos lo parece, ¿no? Parece como una situación como más oculta. Pues yo creo, y bueno, desde lo personal y como antes te he dicho, siendo familiar de una abuela que vivía en una residencia, que antes de estar en una vivienda comunitaria pública estuvo en una residencia privada, sé perfectamente lo que había ahí. Creo que por miedo de las familias a denunciar lo que pasa y que haya repercusiones para nuestros familiares. Y también por miedo de las propias trabajadoras, porque las propias trabajadoras, si echamos un vistazo a quién está trabajando actualmente en una residencia privada, pues bueno, vemos un sector feminizado, precarizado, que bueno, difícilmente igual tendría cabida en otro tipo de trabajos. Entonces hay miedo, hay mucho miedo para poder denunciar lo que pasa, porque claro, te estás jugando el pan que llevas y el dinero que llevas a casa. Entonces yo diría que miedo, y bueno, también desde la institución se hace muy poco, porque las inspecciones son escasas, muy escasas, y además, bueno, pues sabemos que son anunciadas. Esto no solo lo denunciamos en Euskal Herria Bildu, lo dicen las propias trabajadoras. Son ellas las que igual por lo bajo son las que te llaman, y los familiares y las familiares por lo bajo son las que te llaman y dicen: Claudia, mira lo que pasa. Y en el momento que dicen yo arreo, yo denuncio, lo denunciamos entre todas, ahí es cuando dicen no, porque sabemos lo que puede también pasar. Claudia, por otro lado, ahora lo mencionabas, ¿no? Hace poco inauguraban Arabarren, promocionando desde la Diputación plazas públicas, cuando al parecer no lo son plazas concertadas en un centro privado. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
pues como tú bien decías, lo que pasa es que el PNV y PSE están ahora anunciando y repitiendo una y otra vez, ¿no?, Arabarren como una residencia pública. No, y que lo tenemos que dejar muy, muy, muy claro. Arabarren no es una residencia pública. Arabarren es una residencia privada que será concertada en su totalidad con la Diputación. Pero Arabarren no es una residencia pública. Arabarren, detrás de Arabarren hay una cooperativa creada exclusivamente para dar uso a estas dos residencias, Arabarren 1, que estará en el barrio de El Aqua, y Arabarren 2, el otro día dijo el diputado que igual no se llamaba así, pero bueno, de momento nos entendemos. Arabarren 2, que estará en Salburua, en el barrio de Salburua, pero no tenemos ningún tipo de referencia de cómo va a trabajar Arabarren. No sabemos cómo va a trabajar, no sabemos en qué condiciones van a trabajar las trabajadoras, no sabemos qué ratios, qué servicios, qué cuidados van a ofrecer en esa residencia, pero otro pero más en esta legislatura, pero para cuando podamos saber si Arabarren funciona o no, o Arabarren es un éxito como ellos lo venden o no, para cuando eso esté con los meses o con los años en funcionamiento, ya tenemos puesta en marcha otro Arabarren, el Arabarren 2 en Salburua, como antes he dicho, y otra vez tenemos hipotecada los trabajos y los cuidados de las personas mayores en el territorio, porque quien gobierne la legislatura que viene va a tener que gestionar, esté de acuerdo o no, funcione o no, Arabarren y Arabarren 2. También nos venden eso, ¿no?, que repiten, y a mí la verdad es que me enerva esa colaboración público-privada cuando, bueno, pues quieren comparar a Arabarren con las cooperativas. Detrás de Arabarren hay cooperativas muy potentes como IMQ, que tienen lucro en este negocio, como puede ser pues o IMQ o Caser. O sea, que sea cooperativa no garantiza ni cuidados de calidad ni condiciones laborales dignas. En este sentido, Claudia, ¿crees que se está remando hacia un modelo concertado? Se está remando a un modelo concertado, pero ojo, porque nosotras, por ejemplo, proponíamos hace unos meses crear una norma foral de concertación que no tenemos en Araba. Por supuesto, como otras muchas iniciativas esta legislatura, con una mayoría absoluta quedó rechazada. Nosotras consideramos que un modelo de concertación en el que la residencia se concierta la totalidad del centro podía ser una buena herramienta, sí, con dos premisas. Evidentemente, si es un camino hacia la publificación de las residencias privadas, por supuesto, y también como si la Diputación tiene que garantizar, y muy claro sobre papel, pero también en los hechos, que las condiciones laborales y los cuidados de una residencia pública son iguales que una residencia concertada. Y esto ahora mismo no se puede ni garantizar, ni la Diputación lo garantiza, aunque en el papel pueda estar escrito. Claudia, ¿qué se propone como modelo de cuidados públicos y de calidad? ¿Qué papel debe tomar en este sentido la administración pública? Bueno, pues yo creo que, como antes también he dicho, todo este descontento con el modelo actual en Araba existía, pero bueno, viene la pandemia y aflora todo esto. Entonces, bueno, pues por ejemplo, desde Euskal Herria Bildu, después de la pandemia, de todo lo vivido, nos ponemos a trabajar y sacamos un plan estratégico de cuidados para personas mayores, que le ponemos el nombre de Visión, un documento que además ha sido realizado también con aportaciones de más de 70 personas, con más de 30 entidades, sindicatos, familiares, trabajadoras, un montón de entidades, y creamos un documento muy potente donde ofrecemos diferentes apoyos para lograr algo tan sencillo como un modelo de cuidados que permita que quien quiera envejecer
y morir en casa lo pueda hacer, y quien quiera ir a una residencia, a una vivienda comunitaria, lo pueda hacer con buenas condiciones. Y bueno, pues tenemos un montón de iniciativas, unas mejoras en el servicio de ayuda a domicilio muy buenas, todas ellas realizables. Tenemos mejoras en los comedores sociales para personas mayores. También nos metemos mucho con estas macroresidencias que se han instalado en su territorio, y que hay residencias que también van a venir a nuestro territorio. Nosotras hablamos de hogares de cuidados, que sean espacios amables, donde las familias y las personas usuarias tengan voz, tengan voto, sean personas activas. También inventábamos, por ejemplo, radares de necesidades. Yo, por ejemplo, soy trabajadora social y, bueno, pues echando potes por ahí o estando en una manifestación, viene gente y te suele decir, bueno, Claudia, por ejemplo, tengo una vecina que ya son 3 veces las que tienen que venir, por ejemplo, los bomberos, porque ya se despista y se deja el fuego encendido. Bueno, pues este radar que pueda ver y prever cuáles son las necesidades, por ejemplo, de las personas mayores que podrían ir por barrio. También, por ejemplo, proponíamos un observatorio que podría ser como una especie de defensoría, donde yo, familiar, tengo pues una queja, y aparte de ir al servicio de inspección, que igual ahí la queja se queda un poco en la institución, poder pues ver qué está pasando. Y allá donde gobernamos, pues también hacemos nuestras pequeñas grandes cosas. Por ejemplo, en Asparrena, donde la alcaldía es de Euskal Herria Bildu, pues se lanzaron allá nuestras concejalas y nuestra alcaldesa bien valientes a poner el servicio de comedor, no solo de lunes a viernes, sino que también fuese el fin de semana, y lo asumen y lo financian solo el ayuntamiento. O, por ejemplo, en pocos meses podemos ver abierto el Centro Rural de Atención Diurna, los CRAD, que hay en Araba, en Aspuru, con miles de trabas de la Diputación, sin ningún tipo de ayuda de financiación, y ahí las valientes también de nuestras alcaldías de Don Emiliaga, de Barrundia, de Zalduondo y de Asparrena, pues en breve tendrán las personas mayores que quieran ir a un centro de día, lo tendrán más cerca de casa. Es evidente que el modelo privatizador precariza cuidados y condiciones laborales, y tenemos que ir evidentemente a otro modelo que, por supuesto, tiene que ser público. Es que no queda otra. Claudia, además, pues hay mucho que repensar, ¿no? Muchas veces pues cuando nos encontramos en la situación de tener un familiar o una familiar mayor con cierta dependencia, pensamos igual directamente en la solución de buscar una residencia. Cuando comentabas, hay muchas vías, muchas cosas ya pensadas, ¿no?, según el grado de dependencia a la que esa persona puede acceder y tener una calidad de vida buena, vaya. Eso es. Siempre hay un porcentaje, creo que es el 83%, pero hablo también un poquito de memoria, que la gente desearía vivir en sus hogares. Y eso es totalmente legítimo, y las políticas públicas deberían de poder garantizar eso. Tenemos herramientas ya hechas, lo que pasa que hay una burocratización, una lentitud que no posibilita eso. Tenemos un servicio de ayuda a domicilio que era en su inicio pionero a nivel del Estado español en Araba, que se ha ido precarizando y se ha convertido en una herramienta que ni facilita ni ayuda a las familias, ni facilita ni ayuda a que las personas usuarias se queden en casas. Tenemos prestaciones económicas de asistente personal, tenemos ayudas que pagan a la persona cuidadora para poder estar en casa, pero no son flexibles, la burocracia que hay que hacer es difícil, las familias se desesperan porque hay listas de espera, hay 2 meses mínimo para que te den el dictamen de valoración de dependencia, que es la puerta abierta a todo, a residencias, a centros de día, a prestaciones, con lo cual, si no agilizamos eso, si realmente este gobierno foral
repite una y otra vez que se tiene el derecho de envejecer en el hogar. Hay miles de proyectos, hay miles de iniciativas desde la oposición, por ejemplo, en juntas de Euskal Herria Bildu, que han quedado una y otra vez rechazadas porque tenemos una mayoría absoluta. Entonces, herramientas, todas. Iniciativas, todas. Hay que ponerse manos a la obra. Y para finalizar, Claudia, sí, me gustaría comentar, ¿no?, que el 8 de marzo de este año el movimiento feminista de Euskal Herria hablaba de la crisis de los cuidados y pedía en ese sentido un sistema vasco de cuidados público y comunitario, ¿no? Sí, pues Euskal Herria Bildu totalmente de acuerdo. Evidentemente, las espaldas de las mujeres somos las que sostenemos los cuidados, sostenemos la vida a nivel profesional, porque hay mujeres que cuidan y cobran, y también sin remuneraciones, y esto, vamos, también hay que ponerlo en valor. En la primera huelga del 8 de marzo repetíamos y gritábamos, y parábamos nosotras, parábamos el mundo, y lo comprobamos. Los cuidados, además, interpelan a toda la sociedad, deberían interpelar a toda la sociedad, y deberíamos de poner en valor los trabajos de cuidados, y deberíamos hacer, como dice muy bien el movimiento feminista, políticas públicas que sean transformadoras y que de alguna forma democraticen y colectivicen los cuidados y sienten las bases para un modelo de cuidados que, por supuesto y sin lugar a dudas, tiene que ser público, tiene que ser universal y tiene que ser digno, tanto para las personas que son cuidadas, sean personas mayores, personas con dependencia, menores, y también para las personas, para esas mujeres que cuidamos, trabajadoras de residencias, mujeres que cuidan en casa, todas. Tenemos que poder dignificar eso tan bonito y tan duro a la vez de, bueno, cuidar y ser cuidada, evidentemente. Claudia, pues nos quedamos con este último mensaje tuyo, y es que ricasco, Claudia Venceslau, de parte de Euskal Herria Bildu. Mila esker. Zuei, Agur. venga, eskerrik asko. Agur.